¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a este domingo de Fuentes Confiables. Como ya es costumbre, gracias por acompañarnos. El día de hoy estaremos hablando de tres temas principalmente. Les estoy hablando obviamente de lo ocurrido la semana pasada en la Organización de Estados Americanos, o lo no ocurrido, como quiera verlo, ¿no? Es un vaso medio lleno, medio vacío. Hay quienes dicen que fue un triunfo para el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Hay quienes dicen que fue un triunfo para los países que están presentando una propuesta para que se evite pues la constituyente, para que se libere a los políticos presos o presos políticos, como le quiera llamar, en fin, por qué se suspendió, etcétera. Vamos a estar hablando de eso y hacia dónde va el tema de Venezuela. Por otro lado, vamos a estar hablando de la decisión del presidente Donald Trump de haber salido del Acuerdo de París. Y bueno, hasta el día de hoy todavía no nos queda claro si cree o no en el cambio climático. Es un tema muy interesante y que pues están las cartas echadas sobre la mesa en ese sentido. Muchas reacciones por otro lado. Y al final de cuentas el despido de una actriz, comediante, presentadora estadounidense de esta cadena CNN, precisamente por haber mostrado lo que parecía la cabeza del presidente Donald Trump en llamas, decapitada, ¿no? Y entonces pues le costó el trabajo. Por eso hay que tener cuidado con qué sube uno a las redes. Ensangrentada, me dice Héctor Manuel Castro. Yo la veía más bien como en llamas, no sé, una fotografía muy rara, bastante agresiva, pero en fin, vamos a hablar de todo eso y más. Para eso le doy la bienvenida entonces a mis invitados de Fuentes Confiables. Melissa Turibi, periodista venezolana, analista política y expresentadora de Globovisión. Bienvenida, Melissa, gracias. Gracias a ti por la invitación. José Venegas, periodista, escritor argentino, colaborador de Infobae y creador del blog personal llamado No Me Parece. ¿Te parece? A veces me parece, pero en general no. José, bienvenido. Y Modesto Maidique, expresidente de la Universidad de la Florida, Internacional de la Florida, por 23 años, maestro. Sí. Bienvenido. Gracias. Además es escritor y conferencista. Vamos a iniciar entonces. Tuve la oportunidad de estar o ver de primera mano, ser testigo de primera mano de lo que ocurrió ahí en la OEA. Estaba yo haciendo la cobertura. Me parecía, la analogía, a lo mejor a algunos les parece infantil, para mí no. Parece un partido de fútbol, como la final de un partido de fútbol. Nada más que ahí es como que lleva la delantera la delegación de Colombia, ¿no? Entonces hay unos autogoles ahí terribles también. Pero bueno, de entrada, en la apreciación de cada uno de ustedes, porque ha dependido a quién le pregunte que me dan la respuesta. ¿Fue un triunfo para el gobierno del presidente Nicolás Maduro el que se haya suspendido la sesión? ¿Fue una derrota para la propuesta, el empuje de Almagro y los países que están en la misma línea? ¿O ninguna de las dos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué quieren iniciar? Yo creo que si lo tomamos desde el punto de vista futbolístico, en esa metáfora que vos usaste, parece un empate, pero en el fondo creo que sale ganando el gobierno de Maduro. Siempre que se presenta esto como el conflicto en de dos partes iguales, y esto sale además de la letra de la resolución de la OEA, me parece que sale ganando el gobierno que es agresor de una población inerme. Es lo que llamaríamos en la Argentina una teoría de los dos demonios, ¿no? Como si hubiera dos partes en conflicto igualmente agresivas que no se están poniendo de acuerdo. Y me parece que esa es una descripción que favorece notablemente a la posición de Maduro y que no es la primera instancia en la que ocurre esto, cada vez que se ha llamado a una negociación para que las partes dejen de lado el conflicto, en vez de poner el acento en el carácter autoritario del gobierno de Venezuela, en que la Constitución está de alguna manera suspendida porque están suspendidas las elecciones, no se cumplió con el plebiscito revocatorio, me parece que una posición jurídica de un organismo como la OEA tendría que poner el acento en el fondo de la cuestión de derecho que hay ahí, y en esta resolución donde aparece, esperemos a ver si logramos acercar las posiciones, me parece que claramente en ese empate gana Maduro. Ahí está, eso es lo que nos dice José. Yo difiero totalmente, yéndome, digamos, a registros históricos. Si Maduro estuviera ganando, esa reunión hubiese terminado en una votación donde hubiese ganado, digamos, la abstención. Estos países que siempre han estado alineados con el gobierno revolucionario hubiesen logrado que realmente la propuesta fuese desechada, y no fue así. Si nos vamos al caso de cuando Chávez era el presidente, pues siempre fue a favor la votación y de inmediato, nunca hubo una postergación, ninguna suspensión. Así que pudiera yo aceptar que tal vez hubo una especie de empate, más no una victoria para el gobierno de Venezuela, porque hubiese conseguido en ese momento los objetivos que ellos buscaban, y más bien tuvo un rechazo por la mayoría, incluso en cada uno de los pronunciamientos, hablando incluso con el tema de la constituyente. Entonces yo de verdad no creo que haya sido
un éxito para ninguna de las partes. Pero y mencionas algo interesante, después entramos en el tema de la constituyente, está en ambos planteamientos, ¿eh? Ahí hay un acercamiento. O sea, que también... un punto en común. Sí, que también por decirlo así, el avance que por ejemplo, Almagro me subrayaba, el por qué para ellos era un triunfo, es porque sí, en realidad hay un acercamiento de las dos partes, que eso no se había dado antes. Hay que darle ese punto, por lo menos se lo daría yo en este caso a Luis Almagro. Maestro, ¿qué piensa usted acerca de esto? ¿Triunfo, derrota, empate? Yo creo que hay que anotarlo como un triunfo para Maduro, pero no creo que el perdedor es Luis Almagro. Yo creo que los que pierden aquí es la OEA, porque se está pintando en un cuadro de irrelevancia. Yo le pregunto, ¿qué es lo que ha hecho la OEA? ¿Qué significativo, qué importancia tiene la OEA? Y cada día pierden más importancia. Por ejemplo, hay algunos países del Caribe que tienen derecho al voto, que tienen 6.000 habitantes, 5.000 habitantes. Y esos países, porque se benefician de las políticas petroleras de Venezuela, pues votan a favor de Venezuela. Pero eso hace que la OEA, pues tú dices, ¿qué importa? ¿Qué importancia tiene la OEA? Así que yo creo que gana Maduro, pero pierde la OEA. Sí, está hablando de los países del CARICOM, que es precisamente exacto. la otra propuesta. Y es cierto, el tema de Petrocaribe tiene mucho peso, ¿no? Lo hablaba también con Luis Almagro, el compromiso comercial que puede existir para esos países. Su economía depende de esos apoyos. Total. Entonces, ir en contra de la corriente, pues es darse un tiro en el pie, ¿no? Sí. Para ellos mismos. Para Venezuela, digamos, la salida favorable de la resolución no era un objetivo alcanzable. En cambio, este empate parecía ser lo único que podía lograr. Coincido que es un problema del peso de la OEA. Antes de que la OEA se siente a resolver esto, hay que entender cuál ha sido el origen político de la OEA, más que el origen legal, por decirlo de alguna manera, o formal. La OEA fue constituido con fines políticos, fue en el marco de la Guerra Fría una forma de detener el avance de la Unión Soviética. Su fuerza, para que sus resoluciones tuvieran fuerza, tiene que tener atrás una cierta alianza política que la sustente. Entonces me parece que una de las cosas que deja ver todo este historial de la OEA, desde el momento en que el chavismo la dominaba hasta ahora, que tiene estas posiciones un poco dubitativas, es su pérdida de peso, porque no tiene un rol político claro, como sí lo tiene la alianza que favorece a Maduro. La alianza del ALBA sí tiene un claro objetivo político, y la OEA es una dispersión. Y me parece que ahí es donde está la debilidad. Pero no estamos siendo injustos con la OEA de Almagro y la OEA de Insulza, porque la que realmente no tenía ningún peso era la OEA de Insulza, ¿no? O sea, la OEA de Insulza pasó desapercibida, nunca se hizo nada. Aquí hay un foro donde se está hablando a nivel internacional del problema en Venezuela, al menos, que es algo que rescatan incluso los venezolanos. Por fin se está hablando, está hablando a nivel internacional. Seguro. Se está trayendo la conflictiva a nivel internacional y hay un conocimiento de la comunidad internacional gracias al debate de la OEA. Creo yo, no sé, ustedes me dirán, que al contrario, la OEA de hoy, no estoy diciendo, creo que aquí, no sé si estoy confundiendo el ser efectivo con no tener relevancia. Me parece que la OEA de hoy es relevante, Luis Almagro la ha hecho relevante, no ha sido efectiva por los países que la conforman, o no sé, es lo que yo creo. Hay otro tema. Esta relevancia que tú comentas se ve reflejada en lo que puede hacer cada gobierno en lo individual, no necesariamente en el escenario de la OEA. Cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, a la Cancillería de México hablando cómo se refiere a todo lo que sucede en Venezuela, con conocimiento exacto de cada una de las cosas. Sí, Luis Videgaray, dices tú. Correcto. Cuando vemos, digamos, Colombia, que son los vecinos de Venezuela, hablando de los civiles armados, entonces ya no hay un desconocimiento de lo que sucede dentro del país. Tal vez dentro del escenario de la OEA va a ser un poco complicado que pueda haber esa efectividad de la que estamos hablando, pero es el foro donde se está tratando ahorita todos los temas, todo lo que está pasando en Venezuela, y que permite que precisamente no esté invisibilizado en los países que conforman este organismo, que por su lado pueden hacer mucho. Tal vez no dentro del escenario de la OEA, como por ejemplo es el caso de Estados Unidos a través del Departamento del Tesoro, como ha realizado algunas medidas, precisamente porque estos escenarios han permitido que se conozca a cabalidad todo lo que está pasando dentro del país. Efectividad, habría que analizar si se habla dentro del marco de la OEA o si la OEA genera otras circunstancias que no se está analizando en este momento. Ahora, maestro, perdón, adelante. Sí, yo creo que dentro del marco de la publicidad, de dar a conocer lo que ha estado sucediendo en Venezuela y difundirlo mundialmente, yo creo que es un éxito. Pero tú estabas hablando no de publicidad, sino de efectividad. La efectividad
muy pobre. Y antes era irrelevante, ahora son inefectivos. Sí, ahí sí le digo, estoy de acuerdo. Ahí sí le digo, estoy de acuerdo. Y claro, también entenderlo, hay gente que responsabiliza al secretario general, pero son los países. El secretario general está haciendo una magnífica labor. El secretario general hace mucho mejor papel que su antecesor. Sí, pero bueno. Pero hace bueno, papel. Y hace un buen papel. Hace papel. ¿Qué es lo que normalmente Hace papel. tendría que haber salido? Lo que tendremos que esperar es que de la OEA salga una clara condena a la situación en Venezuela. Ese tiene que ser nuestro estándar. Esa sería la efectividad. Ese es nuestro, Eso sí. tiene que ser nuestro estándar, ¿no? Más que la efectividad, ese es el estándar jurídico. ¿Cuál es el estándar jurídico del sistema americano? Ahora, hay una contradicción bien grande. Vamos a ver cómo, les parece que veamos cómo se refleja en la prensa, ¿no? Porque creo que mucho de lo que hemos hablado depende del lado que lo mires. Si ves últimas noticias, por ejemplo, victoria de Venezuela en la ONU y en la OEA, que era lo que decía, ¿no? El triunfo de la... Obviamente este es oficialista, entonces les da, claro, le da el triunfo. Por el otro lado, la OEA es puro... ¿Cómo se dice esto, Melissa? Tú sabes mejor que yo. ¿Manguareo? Manguareo es cuando hay algo que estás titubeando, que no terminas de concretar. O sea, como que ni de un lado ni del otro. Exacto, ni frío ni calor. Ok, entonces la OEA es puro manguareo. Este también obviamente es oficialista. Y vamos con el Universal. Esto es muy interesante, el Universal y el Nacional. El Tribunal Supremo de Justicia decide que no es necesario referéndum para convocar a la Asamblea Nacional Constituyente. Y el Nacional, participar en la Constituyente sería traicionar la Constitución. Ahí están completamente, ¿no? Las dos caras de la moneda en el tema de la Constituyente, que es tema común en las dos propuestas que se dan en la OEA. Ahora, ¿le importa al gobierno de Nicolás Maduro lo que se diga o no se diga en la OEA? ¿Le importa? Una buena pregunta, si realmente le va a hacer caso a lo que salga y surja de la OEA. Ya intentaron, bueno, Ya pidieron la salida. Iniciaron el proceso de salida, pero mandaron una comisión para que estuviera allí. Y no solo eso, ahorita te voy a pasar otra información que tengo. Entonces, si no les importa tanto, ¿qué hacía esa comisión allí? Interesante, exacto. Yo creo que les importa, pero también les importa disimular que tiene importancia. O sea, nos importa, O sea, pero no- vamos a disimular como... no nos interesa. Es como una cosa- al adolescente que le gusta la niña y se hace como que no le gusta, ¿no? Sí, Pero o a la están niña checando. que le gusta. O al revés, la niña que le gusta, ¿no? Sí. Se hacen casi los que nunca no. pasa. ¿verdad? Eso casi nunca. Pero le tienen el ojo bien puesto, ¿no? Ahí. Está como un modo de control de daños, me parece, respecto de la OEA. Sí. Todo lo que él pueda frenar es un triunfo. Desgraciadamente, ¿no? Sí. Yo quisiera que no fuera Claro. así. Pero todo lo que no salga de la OEA, todo lo que no sea extremo, que sería lo normal, para él es un triunfo. Está controlando daños. Ahora, ahora fíjense, la gran contradicción, y esto es algo absurdo completamente. Es que Pedimos la salida. El mundo es absurdo. Pues, bueno, sí, yo lo sé, maestro, pero hay que ser un poquito más optimista. El mundo es absurdo y todos los días que me levanto lo pienso, pero es difícil vivir el día Dicen que con esa la mentalidad. ficción más grande es la realidad del mundo. Y si lo creo, claro, ¿de dónde son las películas Sí. de ficción? De nuestras realidades, ¿no? Absurdas. Y aquí el planteamiento absurdo. Piden la salida de la OEA, ¿no? Se inicia el proceso de salida que va a durar un poco más de 2 años o 2 años, alrededor de 2 años. Pero entonces Delcy Rodríguez va a ir a Cancún. Es decir, se suspende aquí en Washington, se suspende. Y esto va a continuar, esta reunión de cancilleres, el análisis del tema Venezuela, va a continuar en México. Y Delcy Rodríguez anuncia que va para México. Entonces yo digo, bueno, ¿están o no están en la OEA? ¿Les importa o no les importa? Y el hecho de que vaya Delcy, ¿a qué vas si no te importa la OEA? ¿A qué vas? Entonces me parece que ahí es donde está cojeando el gobierno venezolano en este caso. Bueno, que es más de lo mismo. O sea, está viendo a porque la ellos niña o la siempre niña han lo hecho está esto. viendo y ya sabe que le gusta, ¿no? Sí. Claro, ellos toda la vida han jugado a esto precisamente para seguir desviando todo lo que ocurre en el país. La gente sigue hablando precisamente de esto. Bueno, ¿qué hace ella acá si se supone que ellos salieron? También generar matrices de opinión que tiene que ver si Venezuela va a regresar, si va a haber un cambio, si están en una negociación, generar esas matrices de opinión que en paralelo, mientras la OEA se estaba dando, estaban hablando de que ellos se habían reunido con países que le habían ofrecido su solidaridad. Entonces, crear también ese ambiente de crear como ciertas enemistades dentro de la OEA, dentro de los debates que se están dando en la OEA. Algunos aliados de ellos, como tú mencionabas, también hablaron sobre el tema de la constituyente, la ilegalidad, porque está fuera de la Constitución la manera como está siendo convocada. Entonces eso a ellos les preocupa mucho, les interesa mantenerse allí para seguir controlando un poco lo que piensan estos países aliados y decirle, no, mira, eso no es así, nosotros estamos acá. O sea, esto es toda una maniobra que están haciendo para precisamente desprestigiarnos y eso es parte de lo que ellos hacen realmente en este tipo de eventos.
Y se llevan a la prensa hacia allá, ¿no? Hay una simulación de la legalidad que es lo mismo que pasa con el Tribunal Supremo de Justicia. No es un verdadero Tribunal Supremo de Justicia, es una extensión del poder chavista. Entonces, en la medida que ellos puedan simular que están haciendo un acto internacional, están teniendo una presencia que los pueda llegar a favorecer, lo van a utilizar. Van a utilizar todos los títulos, OEA, Tribunal Supremo de Justicia, cualquier cosa, constituyente, constitución. Todos esos son elementos que para ellos son instrumentales, en los cuales no creen, evidentemente, tienen una constitución que ellos mismos han sancionado y están pasando por encima, así que es una metodología política en el fondo de distracción. Es a sus contendientes que les interesan estas cosas, ¿no? Entonces los mantiene en una discusión formal, mientras que la política real, que es la única que creen, la realpolitik más extrema y más cruel, ellos la practican, ¿no? Es finalmente como un escenario de Hollywood, ¿no? Sí. Están las fachadas y uno piensa que está en el viejo oeste y detrás lo que hay son unos como palos Casablanca, sosteniendo. que no existe. Yo fui a Casablanca y no existe. No existe, exactamente. Vamos a marcar una pausa, vamos a regresar y continuamos con el tema y le vamos entrando también a los demás. Ahí me va diciendo Héctor Manuel Castro. ¿Con qué seguimos, mi querido Héctor Manuel? Vamos a seguir con Venezuela un poco y después ya cambiamos el tema. Ya regreso.